El Reino Unido es famoso, entre muchas razones, por su hermosa naturaleza. Sus paisajes son tan espectaculares como diversos, desde montañas hasta praderas y desde acantilados hasta cuevas. Ya sea que te apetezca una intensa caminata por algunas de las alturas más espectaculares de Escocia, o experimentar el esplendor de Snowdonia, visitar los acantilados de las Siete Hermanas, o simplemente recorrer la costa jurásica, un tramo de costa increíblemente hermoso en la que destaca su impresionante arco de piedra caliza, este país está lleno de maravillas naturales que te impresionarán. Hemos tenido el privilegio de visitar muchas de sus atracciones naturales, algunos publicados en nuestros anteriores vídeos, que si aún no has visto no puedo dejar de recomendártelos. Pero hoy queremos compartir contigo un lugar quizás no tan famoso, pero igual de hermoso que creemos vale la pena visitar cuando se tiene la oportunidad. Al llegar a su entrada se encuentra un parqueo bastante grande y el kiosco donde se cobra una tarifa de 10 libras por adulto y 5 por niño. Una vez hecho esto ya estamos listos para comenzar la caminata. Con deseos de respirar una bocanada de aire fresco nos animamos a recorrer el sendero de las cascadas de Ingleton, que se encuentra ubicado en el condado de Yorkshire, al norte de Inglaterra, a casi 5 horas de Londres. El sendero de las cataratas de Ingleton, de poco más de 7 kilómetros, cuenta con algunos de los paisajes de cascadas y bosques de robles más espectaculares del Reino Unido. Aunque resumido en el vídeo, el sendero se recorre entre hora y media o 3, dependiendo del tiempo que pares o la velocidad en que decidas caminar. A pocos minutos caminando por el agradable paseo a la orilla del río Twiss, encontramos el árbol del dinero, donde la tradición es encajar una monedita para la buena suerte. Luego de unos minutos en este punto cruzamos el río por esta pasarela y continúa el sendero por el lado derecho. Siguiendo el camino se llega rápidamente a un mirador con vistas a las primeras cataratas del sendero, de la que pueden obtenerse vistas en 3 niveles, según te vayas acercando y ganando en altura. Desde aquí se pueden ver las cataratas inferiores, que en realidad son una serie de 5 cascadas que caen 30 metros de altura en total.
El río Twist cae por los escalones de arenisca hasta las piscinas, que tienen fama de ser tan profundas como las cataratas. Continuando por el camino un poco más se llega a esta poderosa cascada con una caída de aproximadamente 9 metros, ubicada dentro de una profunda hendidura rocosa y estrecha, de ahí su chorro tan potente. Un poco más adelante, al pasar por esta puerta de madera, se encuentra esta cabaña verde que vende refrigerios y algún que otro dulce local que decidimos probar. El camino ahora entra en un campo más abierto, en comparación con la parte anterior, y en unos minutos se comienza a divisar la más famosa y espectacular catarata del sendero. Ya incluso desde la distancia resulta impresionante su única caída de 14 metros. Aquí el río cae sobre un acantilado de piedra caliza formado hace 330 millones de años en un mar subtropical. Hay un área de observación que también es un hermoso lugar para hacer un picnic o descansar antes de continuar la caminata. Este sendero circular está abierto los 7 días de la semana, definido para seguir un camino de un solo sentido lo más cerca posible del borde de los dos ríos, y así poder brindar las mejores vistas de las cascadas. Luego de una paradita para relajarnos en este entorno maravilloso, continuamos nuestro paseo por el lado izquierdo de las cataratas, hasta llegar a otro puente peatonal.
puedes recompensar la subida en una furgoneta de helados que casi siempre se estaciona en este punto. Esta caminata se realiza mayormente en terrenos privados y en gran parte el dinero que se recauda es para mantener los senderos alrededor de la caminata. Pasando esta zona y siguiendo la señal del sendero, se encuentra otro campo abierto, desde el que se puede divisar la montaña de Inglesborough. Inglesborough es la segunda montaña más alta de Yorkshire Dales. Forma parte del reto de los 3 picos de Yorkshire. Aunque su escalada se considera una caminata con grado de dificultad moderado, con 723 metros de altura, toma aproximadamente 2 horas y 40 minutos alcanzar su cima. De vuelta al sendero de las cataratas de Ingleton. Al cruzar estas calles continuamos recto hasta encontrar nuevamente la señal hacia las cascadas. A la izquierda se encuentran las parcelas turísticas de Falls Park. En este punto se pasa por un bloque de baños y una cafetería. Al pasar esta zona, el sendero de las cascadas entra en un bosque de roble y esta vez siguiendo el curso del río Dow se llega a esta catarata. Desde la primera catarata el río desciende y se forman otras 3 hermosas cataratas, que se aprecian mejor cuando bajas por los escalones de concreto. Gran parte de este sendero ha sido designado como sitio de especial interés científico, por la gran cantidad de plantas y vidas silvestres raras e interesantes, además de su importancia como sitio geológico. El sendero pasa por zonas que resultan peligrosas si se abandona la ruta. Por eso a menudo se aprecian señales de advertencia de inundaciones y rutas alternativas si fuera el caso. El camino se eleva a 300 metros sobre el nivel del mar en el punto más alto. Desde esta catarata el sendero ofrece fantásticas vistas del río, que cae en una piscina, conocida localmente como el Hueco Negro, y tiene una profundidad de poco más de 24 metros.
Avanzando un poco más en el sendero se llega a esta otra cascada, donde hay una plataforma de observación al bajar unos escalones que se puede usar para ver el desfiladero. El puente funciona solo como un mirador. Si estás disfrutando este agradable paseo tanto como nosotros, te invito a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás nuestros próximos videos. Si eres de los maravillosos que ya siempre nos acompañan, aprovecho para agradecerte una vez más y enviarte el mejor de los deseos. Continuando el camino se pasa por la última cascada, un poquito más oculta que las anteriores, por lo que se debe estar atento para no perdérsela. Un poco más adelante el sendero llega hasta otra pasarela y luego continúa hasta lo que fuera parte de una cantera de piedra caliza, actualmente en desuso. Aquí el camino se separa un poco del río, hasta llegar a esta última puerta de Besos, y seguir el camino que lleva de vuelta al pintoresco pueblo de Ingleton. Hay varias opciones de restaurantes y cafés en el pueblo. Nosotros aprovechamos para almorzar el tradicional pescado con papas fritas y recargar nuestras energías para el regreso.
Esperando te haya gustado el recorrido, nos despedimos por hoy. Te esperamos en un próximo vídeo para seguir juntos compartiendo lugares. Hasta pronto.